vida de integridad. Es decir, nosotros, antes de conocer al Señor, la mayoría de nosotros nunca pensamos o nunca pensábamos vivir una vida de integridad. Y a lo mejor ni sabíamos qué era la integridad por nuestra naturaleza pecadora. Y acomodado a ese mundo de infidelidad, ese era nuestro estilo de vida y no nos importaba a nosotros ser íntegros. Sin embargo, cuando nos encontramos con Jesús, la cosa cambió. Nuestro estilo de vida sufrió una transformación que no lo puede hacer nadie excepto el Señor, excepto Dios. Y cuando nos encontramos con Él, nuestra vida fue transformada, fue cambiada, nuestros pensamientos. Y entonces, a partir de ese momento, nuestra perspectiva de vida fue diferente. Nuestros ojos fueron abiertos y entonces comenzamos a buscar esta vida de integridad. Y es la que todos buscamos cada día. Porque la integridad es algo de todos los días. Estamos caminando y debemos seguir caminando y buscando cada día más la integridad de nuestra vida. Entonces, es esta la razón que esta noche vamos a hablar sobre la integridad. En primer lugar, quiero que podamos poner en claro qué es integridad. Quizá hemos oído hablar sobre integridad, pero ¿qué es lo que es integridad? En realidad hay varias definiciones con respecto a esta palabra y algunas de esas definiciones dicen que integridad es la cualidad de la persona que cumple con rectitud los deberes de su cargo, posición u oficio. Repito, alguna definición de integridad dice que es la cualidad de una persona que cumple con rectitud todos sus deberes, cargo, posición u oficio. Según la definición de integridad, dice que la integridad es algo que no le falta nada, que está completo, que es recto, que es probo, que es intachable. Entonces ahí tenemos dos definiciones de lo que es la integridad. Cuando no conocíamos al Señor, lejos de nosotros estaba este tipo de conceptos. Y mucho menos buscar una vida de integridad. La pregunta de esta noche es: ¿podemos ser íntegros a pesar de las presiones que tenemos? Digan, sí, se puede. Aunque vivimos en un mundo donde somos presionados por diferentes maneras y diferentes corrientes de pensamiento que tratan de afectar nuestra integridad hacia Dios. Dile que está a tu lado: Dios te ha llamado para que seas íntegro. Dios nos ha llamado para que busquemos la integridad, a pesar de la influencia y a pesar de las presiones que tenemos en este mundo lleno de pecado, de maldad y de violencia. Decirle que está a tu lado. Repito esto, que no soy yo. A pesar de las presiones que tenemos y del pecado que se levanta cada día y que crece y avanza, decirle que está a tu lado: podemos ser íntegros aún en un mundo perdido y pecador. Se puede ser íntegro. Amén. Se puede. Entonces, ¿qué significa ser íntegro? Íntegro es ser algo que no carece de ninguna de sus partes. Dice también que es una persona recta, proba e intachable. A veces se nos hace difícil hablar sobre integridad cuando nosotros humanamente nos cuesta agradar a Dios. Entonces se hace difícil poder hablar sobre integridad cuando nos cuesta agradar a Dios. Y mayormente cuando somos jóvenes y estamos bajo diferentes presiones en las que vivimos. Pero repito,
aunque estemos bajo presiones, si se puede ser íntegro. Amén. ¿Y qué tipo de presiones estamos viviendo? O viven los jóvenes que atentan contra su integridad. Una de las cosas que afecta o quiere afectar nuestra integridad es nuestras amistades. Muchas veces las amistades que tenemos, en lugar de bendecirnos a nosotros, son una influencia para mal, para fallarle a Dios. Entonces tenemos que empezar a clasificar qué tipo de amistades o con qué gente nos vamos a rodear. Y nos vamos a rodear con gente que sea de bendición para nosotros. Yo cuando era joven y cristiano, tuve muchas clases de amigos dentro del pueblo cristiano, dentro de la juventud donde estaba, y algunos, lamentablemente, no fueron de buena influencia para mí, pero no dejé que esa influencia me afectara. Recuerdo que había recién llegadita a la iglesia de Dios, la profecía, recién yo acababa de entrar, y una necesidad en mi alma tremenda de buscar al Señor. Y un muchacho joven se acercó a mí y me dijo: ¿sabes, David, que yo me estoy por arreglar con una prima de acá? Y te invito para que el sábado que viene, yo le invito a la amiga de ella y nos vamos a parar a comer pizza. Y ella es un cuartito. El cuarto, quiere decir. Y entonces yo, porque desde esa vez el muchacho nunca más me habló por la respuesta que yo le di, y mi respuesta fue: no le doy nombre, pero le digo fulano, yo acá en la iglesia no vine a buscar novia. Yo a la iglesia vine a buscar porque mi alma necesita llenarse de Dios. Amén. Y era la verdad, yo no vine a buscar novia en la iglesia, yo vine a buscar, mi alma necesitaba nutrirse de Dios porque yo necesitaba crecer, ser íntegro, leal, fiel a Dios, y eso es lo que yo buscaba. No andaba buscando novia, Dios iba a encargar de eso. En su debido tiempo y momento. Papá sabe lo que uno necesita y papá te va a dar lo que vos necesitas y le va a dar a tu medida. Así que no tengas problema. Si que te lo tengas problema por eso. De casa de papá sabe lo que hace falta. Vos simplemente buscar la integridad, fidelidad, lealtad a Dios, y lo otro no tengas problema. Dios no te va a fallar. Dios te va a bendecir. Y cuando Dios bendice bien. Amén. Y no te bendice a media, te da la abundancia. Amén. Porque ese es nuestro Dios. Entonces nuestras amistades muchas veces tienen lugares en nuestra vida, y muchas veces las malas amistades nos alejan de la comunión que tenemos con Dios. Y entonces tenemos que pensar que dichas amistades no son de Dios. Entonces tenemos que aprender incluso a saber con quién nos vamos a relacionar. Aún dentro del pueblo cristiano estoy hablando, ni hablar del mundo, bueno, ni hablamos de eso, pero aún dentro del pueblo cristiano, como jóvenes tenemos que saber con quién nos vamos a relacionar y con quién vamos a ser amigos. Porque dentro de la iglesia, Dios está hablando de hay de todo y para todos los gustos. Entonces vamos a tener que clasificar qué clase de amistades. Y me voy a preguntar, ¿esta amistad que yo tengo con fulano menor es de bendición para mí o es de tropiezo, o me quiere arrastrar, o me quiere influenciar a llevar el cristianismo así liviano y light? Pero ahí entro yo y es mi decisión de querer o no ser íntegro cada día para el Señor. En segundo lugar, las presiones en el lugar de estudio. La mayoría de los jóvenes cristianos dejan mucho que desear los lugares de estudio, ya que al verse confrontados ceden a realizar o hablar cosas que desagradan a Dios. El lugar donde estudiamos, o el lugar donde usted estudia, muchos cristianos pierden su integridad cuando ingresan a la secundaria o a la universidad. Lamentablemente yo he podido ver a muchos casos. Porque ahí se encuentra
adolescentes, en la secundaria,